Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy quiero hablar de un tema que considero que es bien importante porque muchas personas ya están practicando su inglés, ya hacen todo lo que les dicen que deberían hacer para poder hablar inglés, sin embargo no lo están logrando. Siguen traduciendo mentalmente, siguen pensando demasiado antes de hablar, siguen cometiendo errores o sintiéndose incómodos cada vez que se expresan en inglés. Y esto ocurre por un problema muy sencillo, y es que no estás entendiendo qué es exactamente hablar un idioma. Hoy vamos a resolver este misterio, ¿ok? Y lo vamos a hacer desde un punto de experiencia de más de 10 años que tengo enseñando inglés, pero además de ello con respaldo científico, ¿ok? Entonces lo que te voy a compartir aquí está basado en la experiencia que llevo durante más de 10 años enseñando inglés, la experiencia que tengo enseñándole a personas de todo nivel a hablar inglés en 6 meses y básicamente también tiene un respaldo científico, ¿sí? Que aunque a veces nos centramos demasiado en lo científico y luego nosotros lo ponemos a prueba y no nos funciona, ¿no? Entonces creo que es importante también enfocarnos en resultados, ¿vale? Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que la razón por la que estamos practicando inglés, pero aún tenemos estos problemas, es porque no estamos entendiendo qué es exactamente hablar un idioma. Y es aquí donde entra el tema científico, ¿ok? Para el que no me conozca, mi nombre es Giancarlo Romero. Yo he dado clases de inglés durante casi más de 10 años. He enseñado inglés a otros. Lo hablo desde que tengo 13 años. Actualmente tengo 30. Los cumplí hace poco. Y siempre he sido un apasionado por enseñar a otros, ¿ok? Es algo que me encanta, es algo que disfruto demasiado. Durante todo este tiempo enseñando inglés, hubo una etapa muy intensa en la que yo no sabía qué estaba haciendo al dar clases de gramática, porque no era lo que yo había hecho de niño para hablar inglés. Siempre he sido muy introspectivo y he visto qué es lo que yo hago, cómo lo hago, etc. Y no era lo que yo hacía cuando fui niño para hablar inglés y me tocaba dar clases de gramática. Yo decía, ok, pero ¿cómo es que esto lleva a mis alumnos a hablar en inglés? Y a partir de ese momento en adelante pues me pongo a investigar distintos estudios acerca de cómo se desarrolla, cómo es que una persona llega a aprender algo, ¿no? Luego cómo es que una persona llega a aprender su idioma. Practico distintos experimentos con mis alumnos de cosas que yo había hecho de niño, voy viendo qué funciona, qué no funciona, y luego me topo con este libro llamado El instinto del lenguaje de Steven Pinker, ¿vale? Instinto del lenguaje de Steven Pinker me da a mí mucha claridad acerca de qué es exactamente lo que debía hacer una persona para poder hablar un idioma. Sí. Para quienes no conozcan a Steven Pinker, no te preocupes, Steven Pinker no es una persona muy famosa en redes sociales. Sin embargo, Steven Pinker como tal, como puedes leer aquí, es un psicólogo experimental, un científico cognitivo, es lingüista, es escritor canadiense, y además trabaja para la Universidad de Harvard, ¿okay? Profesor en la Harvard College, ¿okay? Si no me equivoco, es decano de la facultad del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard. Y algo que nos explica en este libro, que se llama Instinto del Lenguaje, ¿ok? Es que básicamente el ser humano aprende a hablar un idioma, ¿ok? Como un medio para expresar lo que tiene en su mente, ¿sí? Y aquí entramos en un apartado importante que es entender dos factores, ¿sí? Que bueno, esto ya es lo que yo agarro esta información más todo lo anterior y lo pongo de una manera digerible, de una manera sencilla de entender para la persona del día a día, ¿ok? Y tenemos que comprender que nosotros al comunicarnos tenemos existen dos factores. Está aquello que internamente queremos expresar, aquello que internamente sentimos, al cual yo llamo idea, ¿sí? Y que si te aventuras a leer este libro de Instinto del Lenguaje,
vas a encontrar que se llama en el libro, bueno, yo lo leí en inglés, se llama mental ease en inglés, no sé cómo estará traducido al español, ¿vale? Que es esa sensación, que es aquello que queremos comunicar. Y luego está el factor frase, ¿vale? Que es el medio a través del cual nosotros exteriorizamos dicha idea, ¿vale? Entender el concepto idea es un poco complejo y es algo que, más que yo pueda explicarte, es algo que tienes que experimentar, pero para ponerlo sencillo de digerir te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás frente a un amigo tuyo, ¿no? Alguien a quien no ves hace mucho tiempo, ¿qué es lo que sientes internamente si te encuentras con esa persona luego de tiempo? Sientes deseos de saludarlo, ¿no? De compartir de lo bien que te sientes de verlo, etc., ¿no? Esas son las ideas, ¿vale? ¿Y cómo es que expresas estas ideas, no? Bueno, primero saludarlo, ¿no? Esta idea, ¿cómo la expresas? Con una frase que puede ser algo así como que, oye, qué gusto verte, ¿no? A los años, ¿vale? Luego quieres dejarle saber de que te sientes bien de verlo, ¿no? Entonces, esta es la idea, esto es lo que sientes, ¿no? Y le dices algo como que, oye, de verdad me alegra bastante verte, ¿no? Y así, constantemente estamos sintiendo distintas ideas que vamos convirtiendo o que se van convirtiendo en automático en frases en español, ¿vale? Y es de esta manera que nosotros llegamos a comunicarnos, ¿ok? Y este es el proceso ¿no? Este proceso de convertir idea en frase es tener la habilidad, ¿vale? De hablar un idioma, ¿ok? Entonces, nosotros nos enfocamos en la idea de aquello que queremos comunicar y por consecuencia viene la frase, ¿sí? Esto es lo que sucede con el español. ¿Cómo es que nosotros hemos llegado a desarrollar esta habilidad? Muy sencillo. Mientras que lo que nosotros hacemos es enfocarnos en la idea para que venga la frase a nosotros, ¿vale? Lo que hacemos para poder aprender el idioma es escuchar la frase de otros, ¿vale? Y buscar comprender la idea que se busca comunicar, ¿no? Hay otro científico llamado Stephen Krashen que habla de esto, ¿no? Que habla del input y el output, ¿no? Y en específico yo te estoy hablando ahorita del input, ¿vale? Es muy interesante lo que comparte Krashen. También he leído sobre él, he aprendido de su información. Pero el que más me hizo abrir los ojos fue Steven Pinker, ¿no? Sin embargo, la información que encontré con él fue el precedente para que lo que yo iba a ver con Steven Pinker me hiciera bastante más sentido. Aunque yo ya tenía todas estas teorías en mente porque de la pura experiencia enseñando a otros y viendo qué dificultades tenían para hablar en inglés y viendo qué era lo que yo había hecho para poder hablar inglés, todo esto me llevaba a esto mismo. Entonces, cuando yo leo esta información, simplemente me llega como una confirmación de aquello que yo creía que era el desarrollo de hablar un idioma, ¿vale? Entonces, el input es eso, ¿no? Escuchar frases en inglés y luego entender qué es lo que significan, ¿no? Y usualmente nosotros, al ser niños, y digo usualmente, en realidad es todo el tiempo cuando somos niños, nosotros solamente escuchamos las frases, porque al final estas frases son solamente sonidos, ¿sí? Y buscamos relacionarlas con el contexto y darle un sentido a este sonido que estamos percibiendo, ¿sí? Paréntesis, esto ocurre de forma natural en nosotros porque somos seres sociables por naturaleza. Esto quiere decir que tú como tal has nacido con la capacidad de hablar un idioma. Entonces, al ser niños, por ejemplo, estamos sentados, ¿no? en una sillita, viene nuestra mamá, nos da de comer y nos dice papa. Nosotros escuchamos ese sonido papa y por el contexto en el que estamos relacionamos el ser alimentados con el sonido papa, ¿sí? Y luego pues esto va sucediendo con más y más palabras, ¿no? Luego ya con frases,
¿sí? Y no voy a enredarme mucho en la explicación de esto, pero está explicado dentro del libro de Steven Pinker. Y él nos explica que no es que nosotros necesitemos que alguien nos explique las normas gramaticales de un idioma, sino que por el simple hecho de ser seres humanos que nacemos con la necesidad de comunicarnos y tener el lenguaje como el medio de comunicación principal, hace que nosotros seamos capaces de identificar estos patrones que vienen siendo la gramática, que se repiten en cada frase, ¿no? Como por ejemplo, digo yo quiero, yo juego, yo, y casi todas las palabras terminan en o, ¿no? Entonces nuestro cerebro hace ese análisis, ¿no? Tú quieres, tú juegas, tú tienes, ¿no? Casi todas las palabras terminan en ese. Entonces nuestro cerebro hace esto. Y lo mismo con cualquier otro idioma, con el alemán, con el inglés, con el portugués, etc. Entonces nuestro cerebro tiene esta capacidad. Y es de esta manera que nosotros nos volvemos hablantes nativos de un idioma. Hablamos correctamente el idioma, en su mayoría, porque a veces también cometemos errores, sin necesidad de ir a clases. Y ya en clases se refuerzan, pero uno llega a clases y hablando el idioma, ¿no? Tú ves a un niñito de 4 o 5 años hablando muy bien el español y nunca le enseñaron a gramática en la escuela, ¿vale? Entonces esto ya está incorporado en nosotros, ¿sí? Teniendo esto claro, chicos, es que nosotros vamos a hablar ahora acerca de qué es exactamente lo que deberías hacer para poder practicar tu inglés de forma correcta. ¿Qué es exactamente lo que está pasando cuando tú practicas tu inglés, pero no mejoras? El problema está en que, si bien es cierto, nosotros tenemos esta capacidad innata para aprender idiomas, y esta capacidad se desarrolla a través de la práctica, ¿sí? Cuando nosotros estamos practicando nuestro inglés, muchas veces nuestra mente está en que estoy diciendo lo correcto, o nuestra mente está en que la gramática, o nuestra mente está en pensar en español, que es un grave problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder realmente integrar al inglés como un medio de comunicación? Recuerda que al final hablar un idioma es tener la capacidad de convertir nuestras ideas en frases en ese idioma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer al momento de practicar nuestro inglés? Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la idea. Enfocarnos en sentir la idea, enfocarnos en sentir aquello que estamos comunicando. Entonces, supongamos que te dan un ejercicio, ¿no?, con distintas frases para que tú practiques y converses con un amigo, ¿no?, que es lo típico en libros de inglés, que yo creo que de todas las cosas que se enseñan en estos libros de inglés, lo más útil para desarrollar el habla de un idioma está exactamente en esa parte de estas conversaciones que tú puedes tener con otra persona. Eso es lo más útil. ¿Por qué? Porque la única manera en la que nosotros integramos el inglés en integramos el vocabulario de inglés como un medio de expresión, es decir, para convertir nuestras ideas en frases, ¿sí?, es a través de la práctica, ¿sí? Pero tiene que ser la práctica siempre enfocado en la idea y siempre enfocado en sentir la idea. Ahora la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer para sentir la idea? Lo que tengo que hacer para sentir la idea, básicamente, es cuando yo digo la frase, tengo que enfocarme en comunicar aquello que estoy diciendo, tal cual como si yo estuviera teniendo una conversación real, ¿sí? Yo les dije hace un momento, hablar inglés o hablar un idioma es una habilidad. Una habilidad. Como tal, esta habilidad tiene que practicarse. Y no es un concepto o un conocimiento que tú vayas a hacer. Y parte de esta habilidad, o la parte más importante de esta habilidad, es aprender a sentir la idea. Nosotros solamente sentimos la idea cuando estamos interactuando con otra persona, sea hablando o sea por chat, etc. Principalmente hablando, es el método que yo personalmente te recomiendo que apliques al momento de practicar tu inglés. Entonces, yo al momento de decir una frase tengo que enfocarme en aquello que estoy buscando comunicar con dicha frase. Entonces, si yo, por ejemplo, me toca decir la frase, y esta siempre la uso porque está dentro del material que entrego en mi tutoría, ¿no?
Si yo tengo que decir la frase How much longer will you stay here, que básicamente significa hasta cuándo te quedas aquí, ¿vale? O cuánto más te vas a quedar aquí, ¿vale? O sea, la idea viene siendo lo mismo. Yo me tengo que enfocar en exactamente esto que estoy comunicando. Y no que si está en pasado, o está en futuro, o está en presente. No necesito eso. Eso, bueno, obviamente tengo que saber lo que significa la frase, qué es lo que significa, si está en presente, pasado, pero al momento de practicarla, mi mente tiene que estar en, yo realmente quiero saber hasta cuándo se va a quedar esa persona. ¿Sí? Puedes meterte en el personaje, de repente eres bueno en temas de interpretación, ¿no? Y te metes en el personaje, ¿no? Y dices esta frase, how much longer will you stay here? ¿Sí? En el sentido de, oye, realmente quiero saber hasta cuándo te quedas, ¿no? Pero es importante que al momento de practicar hagas esto, ¿sí? Que te enfoques en la idea. Mira, esto que te estoy diciendo ahora puede ser información completamente nueva para ti, sobre todo si es la primera vez que vienes aquí a mi canal, ¿ya? Pero puedo asegurarte de que esto funciona, y funciona muy bien. Si quieres puedes darte una vuelta por mi Instagram para que veas los distintos casos de éxito de mis alumnos, ¿sí? @yankeeinglés. Puedes ver alumnos que han empezado desde cero, en 3 meses ya están entendiendo el inglés, en 6 ya lo están hablando. Obviamente no lo hablan con fluidez, pero logran comunicarse mejor que una persona que lleva 1 año estudiando inglés en una academia, ¿vale? Puedes ver a personas que estaban en un nivel donde sentían que ya no podían avanzar más porque ya conocían un montón de vocabulario, pero todavía pensaban en español antes de hablar. Puedes ver esos casos de éxito también dentro de mi Instagram. Entonces, esto que te comparto es real y funciona. Pero la única manera en que esto funcione es que lo pongas en práctica. Si es que quieres entender esto que te acabo de decir te hace sentido y tú me dices, ¿sabes qué, Yanka? Esto me hace sentido, pero siento que necesito más información. Yo te recomiendo ir por el libro Instinto del Lenguaje. Es muy bueno, ¿vale? Seguramente lo puedes encontrar como PDF gratuito. Yo lo compré personalmente. Prefiero comprar los libros, ciertos tipos de libros, o bueno, en general la mayoría de libros prefiero comprarlos antes de descargarlo en PDF por la comodidad que me da de abrirlos en la aplicación de Books, ¿no? Y leer así en mi tablet. Es mucho más cómodo, pero puedes encontrarlo. Y ahora, si es que no quieres pasarte leyendo ese libro que tiene un montón de páginas, he creado un curso de $7 donde explico a detalle todo esto y también cómo aplicarlo de manera más detallada, cómo aplicarlo con vocabulario que esté de acuerdo a tu nivel de inglés, ¿sí? No es que yo en este curso de $7 te voy a dar el material de acuerdo a tu nivel, no. Yo te voy a explicar las bases de cómo funciona tu mente para aprender un idioma, te voy a explicar cómo una secuencia lógica para que puedas utilizar esta técnica, ¿sí? Para aprender inglés de manera natural, y te voy a dar herramientas de inteligencia artificial para que crees tú tu propio material que puede ser sacado de series, de películas, de videos en YouTube, ¿no? Ya es completamente a lo que tú quieras. Entonces tú escoges de dónde viene tu material de aprendizaje, tu vocabulario de aprendizaje. También tengo una tutoría, que esto ya es un proceso bastante personalizado que seguimos para que el alumno pase de 0 o el nivel en el que esté en 6 meses a hablar en inglés. Y bueno, para eso puedes agendar una llamada, pero te recomendaría solamente agendar esta llamada si es que sientes ya confianza, o sea, ya me vienes siguiendo desde hace algún tiempo, o no sé, me has encontrado y dices, wow, esto es todo lo que yo pensaba que tenía que ser. O sea, si realmente te sientes seguro, porque solamente recibimos alumnos que estén comprometidos en esta tutoría y que crean en que esto va a funcionar. De esta manera nos ahorramos el que ellos pierdan tiempo haciendo algo que no creen que funciona y nosotros perdamos tiempo pues guiándolo o diciéndole, mira, esto es lo que tienes que hacer, o escribiéndole cada semana para que haga las cosas, porque nuestra tutoría es así, es personalizada. Nosotros te escribimos constantemente para que hagas todo lo que tienes que hacer. Entonces, solamente si te sientes seguro, te recomiendo generar esta llamada. Y si no, pues adquirir mi programa de $7 para que te enteres de todo. O lo que puedes hacer es ir y consumir más de mi contenido en YouTube, ¿vale? Entonces, eso ha sido todo por este video corto. Espero que te haya dado un poco más de claridad acerca de lo que tienes que hacer.
De nuevo, tengo mucho más contenido en mi canal de YouTube si es que quieres profundizar más en esto, porque también hablo de ello más a fondo. Y si quieres un paso a paso más claro, ¿no? Que ya esté ordenadito y que no te tome más de, no sé, 2 horas ver toda la información, puedes adquirir mi programa de $7 para que tengas mucha más claridad acerca de qué hacer y cómo practicar tu inglés. Conmigo es todo por hoy. Espero que tengas un día excelente, una semana excelente, y recuerda que el conocimiento, la información, es lo que te va a llevar a un siguiente nivel. ¿Sí? Nos vemos. Bye bye.